Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de mi persona, profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de filosofía. En el video de hoy estudiaremos el problema del movimiento. Seguimos avanzando en lo que es el estudio de los filósofos, ¿no? En el video anterior, la clase anterior, estudiamos a los milesios y a Pitágoras, ¿no? Los milesios decían pues que el principio, ¿no? El arjé, ¿no? que es sinónimo de physis, ¿no? De la physis griega, ¿no? Entonces el principio debe ser algo material, ¿no? De ahí que también a los milesios se les conoce como materialistas, ¿no? Y también como monistas, ¿no? Como monistas. Monistas quiere decir un solo principio, hay un único principio, ¿ya? Como monistas, ¿no? Y como materialistas, ¿no? Como materialistas entre comillas, ¿no? Porque el principio que ponen es por lo general material, ¿no? Bueno, Pitágoras no pone el principio en una realidad material o algo que se asemeja a lo material, sino que es más abstracto, ¿no? Es formal, digámoslo así, el número, ¿no? El par, el impar, ¿no? ¿Ya? Entonces, y que Pitágoras dice que en el cosmos hay armonía, ¿no? Y el lenguaje del cosmos es matemático, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos, a través de los números, podemos conocerlo, ¿no? Porque es medible, ¿no? Es cuantificable, ¿no? Bueno, continuando con eso ahora, unos años después vienen estos dos pensadores, Heráclito y Parménides, que van a hablar sobre el movimiento. Para Heráclito, como introducción, ¿no? Heráclito dirá de que el mundo, el cosmos está en constante movimiento, todo fluye, todo cambia. La frase en griego es panta rei, ¿no? Panta rei, panta, pan, ¿no? Pan, todo, ¿no? Panta, todo, ¿no? Todo, panta, ya la conjugación, ¿no? Panta rei, cosas, ¿no? El movimiento de todas las cosas, ¿no? El fluido de todas las cosas, ¿no? La transformación de todo, ¿no? O sea, el universo está en constante transformación, en constante cambio. Pasemos a estudiar. Mientras que Parmenides dirá, no hay movimiento, es solamente apariencia, ¿no? Hay una permanencia, ¿no? Del ser, ¿no? Y ahí vamos a hablar de todo ello. Pero antes de pasar a estudiar a estos dos grandes pensadores, estos dos grandes filósofos, repasemos un poco rápidamente la geografía para que se ubiquen un poco. Acá tenemos un mapa, ¿no? Del mar Egeo, del mar Mediterráneo, de lo que es ahora Italia, ¿no? Grecia, Asia, por aquí está Turquía, ¿no? El Asia Menor, ¿ya? Entonces, un mapa, perdón, del tiempo de los griegos, ¿no? Acá tenemos Asia Menor, mar Mediterráneo, el Agrigento, ¿no? La ciudad de Agrigento, el mar Tirreno, mar Adriático, el mar Egeo aquí. Tenemos aquí a Macedonia, vamos a poner acá ¿no? Macedonia, ¿ya? Tenemos acá la región de Jonia, o sea, de esta región Jonia, por eso se le llama jónicos, ¿no? Los jonios, ¿no? Los filósofos jonios. Aquí está Mileto, ¿no? De donde fue Tales de Mileto, ¿ya? La región de Jonia. Samos, ¿no? Aquí está Samos, de donde es Pitágoras, ¿no? Pitágoras de Samos, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver así rápidamente y geográficamente la aparición, ¿no? Y el movimiento de estos filósofos. Bueno, tenemos acá la región de Jonia, donde viene Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes, ¿no? Todos de Mileto. Los pensadores que vamos a ver ahora, de Heráclito de Éfeso. Por eso también a Heráclito se le considera dentro de los jonios, ¿no? Pero por cuestiones didácticas se suele separar, ¿no? Para estudiar el problema del movimiento, ¿ya? Entonces Éfeso, de aquí es Heráclito. Y Parménides es de Elea, ¿no? De lo que es actualmente, de lo que es
el sur de Italia, ¿no? Luego, entre los primeros, los jonios y Pitágoras Samos, ¿no? Luego vamos a estudiar, después de ellos, vamos a estudiar a los pluralistas, ¿no? ¿Ya? Bueno, Filolao de Crotona, que también es pitagórico. Vamos a Empédocles de Agrigento, ¿no? A Demócrito de Abdera, ¿no? ¿Ya? Bueno, Siracusa, hasta aquí llegó, por ejemplo, Platón. Más adelante ya vendrá Sócrates, Platón y Aristóteles, que son de Atenas, de la región del Ática, ¿no? De la región del Ática. La península del Peloponeso. Vemos aquí las islas griegas, ¿no? El archipiélago griego, ¿no? Estagira, de aquí vendrá Aristóteles, de Atenas es Platón y Sócrates. Aristóteles es de Estagira, ¿ya? A ver qué otra ciudad hay. ¿Ya? Clasómenas, Anaxágoras, ¿no? Anaxágoras de Clasómenas o de Clasomene, ¿no? O de Clasómene, ¿no? De Clasomene. Bueno, esos son los filósofos, ¿ya? Protágoras, ¿ya? Protágoras, Leucipo y Demócrito, ¿ya? ¿Ya? Bueno, vemos estas flechas son las influencias que reciben los filósofos, los primeros filósofos, ¿ya? Las influencias científicas, la matemática, ¿no? La astronomía, etcétera, ¿ya? La flecha verde son las invasiones persas, ¿no? Que llegan a querer dominar o a dominar el mundo griego, ¿no? Se acordarán ustedes de la película 300, si es que la han visto, ¿no? Persia, ¿no? 300, los reyes de Persia, ¿no? Donde está lo que es Troya, ¿no? Por ahí está Esparta, ¿no? Entonces, como que los van a detener, ¿no? Tracia, los tracianos también, ¿no? Los aguerridos tracianos, ¿no? ¿Ya? Y las flechas naranjas son las emigraciones, ¿ya? Hacia dónde se dirige la filosofía. Si bien empieza aquí, ¿no? Y el mayor esplendor, el centro, la época dorada es aquí en Atenas, luego, ¿no? Se va a dirigir hacia otras regiones de Grecia, ¿ya? Bien, era una introducción un poco para que se ubiquen y no estén dónde queda Éfeso, dónde queda Elea, porque van a salir ahí los lugares, dónde queda Mileto, entonces, ¿no? Para que se ubiquen, el mapa, ¿no? Las ciudades, estos son lugares del tiempo de Grecia, ¿ya? Bien, pasamos ahora sí al tema. Heráclito de Éfeso, ¿no? Todo cambia incesantemente, todo está en completo movimiento, en completo transformación, ¿no? Nació en Éfeso, ¿ya? En Asia Menor, vivió entre los siglos VI y V antes de Cristo, aproximadamente. Las fechas de estos filósofos siempre son aproximadas porque no hay un registro exacto, ¿no? Entonces son aproximadas, 544 al 484. Recuerden que cuando nos acercamos hacia el siglo I de nosotros, se toma en forma descendente, ¿no? O sea, como que va bajando de mayor a menor, ¿no? Del 500 al 484 va bajando. Después del 400 sigue el 300, el 200 y el siglo I, ¿verdad? ¿Ya? El siglo C, el 0 como tal, y luego empieza nuestro siglo, ¿no? Se dice que era de una familia noble, real, ¿no? Noble, real, y que estaba destinado a gobernar, pero renunció y se dedicó a la filosofía, ¿ya? Busca un principio constitutivo, ¿no? De las cosas, igual que los milesios, ¿no? Que buscan el principio constitutivo, el principio gobernador, el arjé, ¿no? Y lo halla en el fuego, ¿no? Para Heráclito, el principio va a ser el fuego. Pero debe decirse que este fuego pierde todo carácter corpóreo, o sea, y ahí está la diferencia. Es un fuego, claro, el principio es como si fuera el fuego, ¿no? Semejanza del fuego, pero no es el fuego que nosotros conocemos, sino que tiene esas características del fuego, ¿ya? Pero que es un principio inteligente y es un principio creador, ¿ya? ¿Sí? Es un principio inteligente, es un principio creador. Más, dice, la importancia de la filosofía de Heráclito reside en la fijación del movimiento. O sea,
como máximo problema de la realidad. O sea, él se da cuenta de que todo está cambiando. Unas cosas son y otras no son, ¿no? O dejan de ser, ¿no? Para algunos, Heráclito es junto con Parménides, por eso están los dos juntos, ¿no? Junto con Parménides, uno de los más grandes pensadores presocráticos, ¿no? Algunos solamente consideran a Parménides, ¿no? Heráclito es el primer filósofo jónico, ¿no? Ya hemos visto que Éfeso está en la región de Jonia, ¿no? De quien se conserva una gran cantidad de fragmentos. O sea, hay fragmentos, pero no hay una obra así, tal y como nosotros podemos conocer ahora un libro, ¿no? Sino fragmentos. Estos fragmentos se distinguen por su modo de expresión tajante, mordaz, sarcástico, pero lleno de contenido y de fuerza al que añade un tono profético y solemne. Además, Heráclito se ganó el apelativo de oscuro por sus expresiones, ¿no? Sus expresiones así medias enigmáticas, ¿no? Y él decía que era para que no cualquiera los pueda entender en el sentido de que no las tome como algo sin importancia, ¿no? Sino que para que hagan el esfuerzo de comprenderlas, ¿no? Y aquí está la frase: todo fluye, panta rey, ¿no? Nada permanece. ¿Ya? Heráclito afirma que todo está cambiando continuamente y que no hay en la realidad nada que permanezca igual, ¿no? Todo cambia. Dirá Heráclito: tú hace un minuto eras más joven, ¿no? O hace un año eras más joven, ¿no? O hace un momento, ¿no? Hace un momento, ¿no? Tu piel incluso era más joven, un minuto después ya no es tan joven como la juventud de hace un minuto, ¿no? Por llevar al extremo, ¿no? A Heráclito, ¿ya? Ni en el mundo externo ni en nosotros mismos hay nada que pueda considerarse como permanente, nada hay permanente, todo está en constante cambio, todo está en constante cambio. Lo único auténtico y verdadero en realidad es el devenir. El devenir quiere decir la mutación, el cambio, la transformación. Ese es el devenir, ¿ya? Aquello que viene para cambiar, ¿ya? Aquello que viene a reemplazar, ¿ya? Y su famosa frase, ¿no? Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, dice Heráclito. Las aguas han pasado, otras hay en el lugar de las primeras y aún nosotros mismos somos ya otro. Le explicamos, cuando tú te acercas al río, ¿no? Ciertamente el río está ahí, tiene las aguas, están corriendo las aguas, ¿no? Pero cuando tú llegas al río y ya te zambuiste, cuando te quieres volver a zambuir, esas aguas que están ahí ya no son las mismas que las primeras, ¿no? Ya pasaron ya. A eso se refiere, ¿no? Y con esa frase quiere dar a entender de que todo el universo, todo el mundo, ¿no? La realidad está en constante cambio. Pero uno de sus discípulos, ¿no? Uno de sus seguidores va a decir: Heráclito no fue tan fuerte, ¿no? Sino que incluso dijo: no podemos bañarnos ni siquiera en el río, ¿no? ¿Por qué? Porque las aguas son tan veloces que ni bien pones un pie ya está pasando otras aguas, ¿no? Ya está pasando otro caudal, ¿no? Ya hay otras aguas ahí. Bien, veamos los elementos, ¿no? La postura de Heráclito, el devenir. Esto quiere decir que quiere comprobar el movimiento, ¿no? Es el padre de la filosofía del devenir, el padre de la filosofía del movimiento. De ahí que he puesto como título, ¿no? Si se habrán percatado, el problema del movimiento. Y desde aquí empieza toda esta parte física, digámoslo así, también metafísica, este problema del movimiento, que lo va a resolver, en realidad lo va a resolver, acá que dice, ya que lo va a resolver, Aristóteles, ¿no? Cuando lleguemos a Aristóteles. Dirá Heráclito: todo se mueve, nada es estable, ¿ya? El mundo semeja a un río, ¿no? Por eso su frase, que nunca es igual a sí mismo, porque olas siempre nuevas toman el lugar de las que pasan, ¿ya? ¿Sí? Olas siempre nuevas toman el lugar de las que pasan. Por lo tanto, la suprema realidad no es el ser, dice, sino el devenir. O sea, la realidad no es el ser.
¿Se acuerdan que estudiamos los principios ontológicos, el ser, el ente? ¿Se acuerdan? Ya, Heráclito dirá, eso no es la realidad. La realidad es el movimiento, ¿sí? Y el ente está en constante cambio. Por eso la figura del fuego, ¿no? Está en constante cambio, ¿ya? Porque todo lo que existe cambia, y por lo mismo que cambia, y al cambiar no existe, ¿ya? ¿Ya? Sin embargo, esto nos haría pensar en eliminar o negar el principio de contradicción. ¿Te acuerdas qué decía el principio de contradicción? En que un ente no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? ¿Ya? Así que ese es el devenir para Heráclito. Todo está en cambio y la realidad no es el ente, no es el ser, sino el devenir, el cambio, la transformación. Dialéctica de los contrarios. ¿Y qué es lo que hace que cambie? ¿No? Antes de pasar a esto, la dialéctica. ¿Ya? La dialéctica, digamos, es... ¿cómo les explico? La dialéctica viene a ser, digamos, el método por el cual Heráclito hace enfrentar, digamos, o contrapone dos argumentos, ¿no? Una que se conoce como tesis, el otro como hipótesis, y de eso se va a llegar a una conclusión, digámoslo así, en simples palabras, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el devenir ya es un pasar, aquí está, ¿no? Aquí lo había puesto. El devenir, el método, ¿no? Es un poco, más chueco. El devenir es un pasar continuo, de lo contrario u opuesto a otro, húmedo y seco, ¿ya? Entonces es el que Heráclito es el que propone la dialéctica de los contrarios, ¿no? En el mundo hay dos contrarios, dice, hay dos opuestos, y de esos opuestos se sigue la armonía, va a decir, ¿no? ¿Ya? Más adelante. Entonces, hay dos contrarios, por ejemplo, hay el húmedo y lo seco, la tiniebla y la luz, día y noche, juventud y vejez, vida y muerte, ser y no ser, ¿ya? Entonces, dice, hay contrarios en la realidad y estamos en constante cambio por esos contrarios, ¿no? Un día vivimos y después de un tiempo morimos, contrario. ¿Ya? Hay un día y hay una noche, hay tinieblas y hay luz, etcétera, ¿no? Los contrarios, dice, de los distintos momentos en que se encuentran las cosas en su camino, ya sea descendente o ascendente, se originan los contrarios, que vienen a responder a las oposiciones de Anaximandro. ¿Se acuerdan que en Anaximandro también habían dos oposiciones, verdad? De lo frío sigue lo caliente, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Ya? Y todo está en constante transformación, ¿no? ¿Ya? Dos fuerzas cósmicas y antagónicas rigen la génesis y las destrucciones periódicas de las cosas. Estas dos fuerzas son la guerra y la paz, ¿no? De ahí que a Heráclito también se le conoce como el padre, o no, la guerra, perdón, es el padre y el origen de la pluralidad, ¿ya? Y la paz, ¿no? Acá está, es el padre, la madre y el rey de todas las cosas, la guerra, ¿ya? Porque la guerra permite esa lucha de contrarios, ¿no? En un momento gana el frío, ¿no? En otro momento gana el calor, en un momento gana el seco, el otro gana el húmedo y así, ¿no? Y dice la paz, ¿no? Y la otra fuerza, ¿no? La otra fuerza cósmica y que son antagónicas es la paz, es decir, que reduce las cosas a la unidad, ¿sí? En realidad es una realidad, pero que está en su interno, ¿no? Está en constante cambio, ¿no? En constante lucha, ¿ya? Bien, el logos. El gran descubrimiento de Heráclito es que la unidad del principio creador no es una unidad
idéntica, ni excluye la lucha, la discordia, la oposición. O sea, que dentro de esa unidad hay todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan que Tales decía que en todo este mundo que cambia debe haber un principio rector, un principio gobernador, ¿no? Un fundamento que sea la unidad de todo este cambio, ¿no? Entonces Heráclito dice que la unidad, lo que da unidad a todo este movimiento, a toda esta pluralidad, como él dice, a toda esta lucha, a toda esta guerra, es el logos, ¿ya? Es el logos, ¿ya? Es el logos, es lo que constituye y gobierna. Es preciso unir lo completo e incompleto, lo armónico y lo disonante, ¿no? Y darse cuenta de que la unidad surge de todos los opuestos y que de ella salen todos estos. Es decir, cuando todo está así en guerra, en oposición, en discordia, ¿no? En lucha, entonces se origina la unidad, ¿no? Pero cuando está la unidad, o sea, la paz, ¿no? Se vuelve a producir nuevamente el cambio, ¿no? Se vuelve a producir nuevamente la guerra, ¿no? La oposición. La causa última de todas las transformaciones del cosmos y de la armonía universal que de ellas resulta es una razón eterna. ¿Ya? Logos, recuerden que es razón, ¿no? Razón eterna que rige y gobierna todas las cosas y está presente en todas ellas. Pero ¿cómo es este logos? ¿Cómo es esta razón? ¿No? ¿Ya? ¿Cómo es esta razón? Heráclito nos va a decir que esa razón es como el fuego. ¿Ya? Es como el fuego. ¿Qué es logos? Es la razón eterna que rige y gobierna todas las cosas como una ley necesaria y que está presente en todas ellas, dando lugar a una perfecta armonía universal. ¿Ya? ¿A través de qué? A través de distintas transformaciones. ¿Ya? Entonces, lo que es el principio es el logos, pero es el logos como el fuego. ¿Ya? Como el fuego. Bien, y por último, la última es la armonía universal. ¿Qué dice sobre la armonía universal? La razón que rige todas las transformaciones del fuego es la causa de una manera oculta universal. ¿Ya? A ver, si se va quedando claro, el logos viene a ser ese principio que da, que es la ley, ¿ya? Es la razón eterna, es la ley, ¿ya? Y gobierna todas las cosas como una ley ahí, la razón, ¿ya? Pero esa razón, ¿no? Rige todas las transformaciones del fuego, es decir que, digamos así, que en Heráclito hay como dos principios, ¿no? El logos y el fuego. El logos que mantiene la razón, que mantiene la unidad, que hace armonizar todas estas transformaciones, ¿no? Y el fuego, que es el que causa, ¿no? Que al transformar causa la armonía universal, ¿sí? Pero que causa todas estas transformaciones, ¿no? Porque si ustedes ven el fuego, ¿cómo es el fuego? ¿Ya han visto alguna vez el fuego? La llama de la cocina, ven que a veces se sube, baja, ¿no? Hay a veces las lenguas de fuego, a veces son altas, si has ido a una fogata, ¿no? Son altas, ¿no? Entonces, el fuego, ¿no? Viene a ser ese, digamos, es lo que rige, ¿no? Los cambios, ¿no? ¿Ya? Los contrarios también son una misma cosa, ¿no? O sea, son digamos, caras de una misma moneda, ¿no? La vejez y la juventud, ¿no? Son cambios, son transformaciones, son contrarios, ¿no? Lo anverso y lo reverso, ¿no? Con la lucha de los contrarios se unifican las oposiciones, ¿no? Y de casos diferentes brota una bellísima armonía, ¿no? Es decir, que ocultamente, gracias a la lucha de los contrarios hay una armonía, se aprecia la armonía, y la armonía es el universo, ¿no? Es el universo, ¿ya? Bien, la armonía es la conciliación de opuestos generados por el movimiento. ¿Para qué? Para darles un sentido racional a la realidad. Bien, esos son los planteamientos de Heráclito: la armonía universal, el logos, el fuego, la dialéctica y el devenir, ¿no? La dialéctica de los contrarios, es decir, la lucha
la oposición, ¿no? Eso quiere decir dialéctica, la lucha, la oposición, pero que de esta dialéctica, de esta lucha, surge una unidad, surge la armonía, ¿sí? Y el logo, que es la razón, ¿no? La ley que gobierna, que dirige, ¿no? Que, digamos, que ordena, ¿no? Que ordena digamos, toda la realidad transformante, ¿no? Toda la realidad en cambio, que está en cambio. La escuela eleática, Elea ya lo hemos ubicado, recordamos, aquí, ahora no damos aquí, Heráclito estaba aquí, ¿sí? Entonces hay que ver que Heráclito todavía, a pesar de que da como la razón y el fuego, todavía es naturalista, ¿no? Naturalista, ¿por qué? Porque todavía pone como principio, como el arjé, todavía el fuego, ¿no? Algo natural, algo material, ¿no? Algo que es observable. Ahora vamos a estudiar a la escuela de Elea, ¿no? A los eleáticos. Entonces, estos sí niegan rotundamente el devenir, dicen que no hay devenir. Es el caso contrario, ¿no? No hay devenir, todo es inmutable, todo está ahí, normal, digámoslo así, ¿no? ¿Ya? Que se manifiesten en el nacer, perecer y cambiar las cosas. Afirma que este devenir, no, ya casi me ha ido, que este devenir mismo se reduce a simple apariencia y que solo la sustancia permanece y en realidad existe. La sustancia, acá ahora la escuela eleática y sobre todo con Parménides es la escuela, digamos, del ser, ¿ya? Es la escuela del ser, ¿ya? ¿Sí? Bueno, el primero tenemos a Genófanes, ¿ya? Fue iniciada por Genófanes de Colofón esta escuela, ¿sí? Y fue el primero en afirmar la unidad del ser. ¿Ya? Es decir, el ser no puede estar en cambio, dice Genófanes. No puede estar en cambio. El ser es uno, ¿no? Es uno, ¿ya? Es decir, es una unidad, ¿ya? A eso se refiere. Sin embargo, su crítica se dirige especialmente al antropomorfismo religioso. Antropo, hombre, morfismo viene de forma, ¿ya? Morfé en griego significa forma y antropo deriva, quiere decir hombre, y de ahí deriva, por ejemplo, antropología, ¿no? Antropo, ¿ya? Antropo significa hombre y logos, estudio del hombre, ¿no? Antropología. Hay antropología cultural, antropología filosófica, ¿no? Antropología social, etcétera, ¿no? Antropología teológica, ¿no? Entonces, y acá habla sobre el antropomorfismo, ya no es ninguna antropología ni nada por el estilo, es antropomorfismo, quiere decir figuras humanas de los dioses, ¿no? Eso quiere decir. O formas humanas de los dioses. Eso quiere decir antropomorfismo, o sea, figura humana, forma humana, ¿ya? O forma del hombre, ¿no? Porque antropo es hombre. Por extensión podemos llamarlo humano. Y religioso, pues, de la religión, de los dioses, ¿no? Entonces, ¿qué crítica? Los hombres han señalado características, ¿no? A los dioses atribuyéndole virtudes y pasiones humanas, ¿no? Es decir, han atribuido forma también, o imagen humana. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a Zeus, ¿cómo lo pintaban? Alto, blanco, ¿no? Pelo ensortijado, barbón. ¿Por qué? Porque ¿cómo eran los griegos? Parecido quizás a Zeus, ¿verdad? Con un cuerpo físico, ¿no? Bien trabajado, ¿no? Porque como los griegos, pues también eran gladiadores, se dedicaban a los ejercicios físicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice Genófanes, a los dioses, los hombres les han atribuido forma e imagen humana. Y es más, también les han atribuido virtudes y pasiones humanas, o sea que pueden ser bien virtuosos, pero también pueden ser bien, digamos, pueden tener todos los defectos humanos, ¿no? ¿Ya? Incluso todos los vicios humanos, ¿no? Por ejemplo, dioses que resaltan muy bien lo que es
la fortaleza, ¿no? La fortaleza moral, etcétera, ¿no? La generosidad, etcétera, la alegría, el amor, etcétera. Pero también así como hay eso, pues también hay dioses que, por ejemplo, Zeus, ¿no? Que tenía hijos con todas las mujeres que él quería, ¿no? Por ser un dios, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad hay más que una divinidad, dice. Solamente hay una divinidad, que no se parece a los hombres ni en el cuerpo ni en el pensamiento. No es que Genófanes sea ateo, no, sino que él dice, no se le puede atribuir esas formas humanas y virtudes y pasiones humanas a los dioses. Los dioses, dicen, no se parece a los hombres, ni en el cuerpo ni en el pensamiento. Sin embargo, él sí dice que hay una divinidad única, ¿no? Y se identifica con el universo, ¿ya? Que es un Dios todo, ¿ya? Hay una única divinidad que se parece, que se identifica con el universo y es un Dios todo. Es decir, posee el atributo de la eternidad. Dice, no nace, no muere y es siempre la misma. Miren, ve a alguien tan antiguo y sin conocer la religión hebrea, ¿no? Y muchos siglos antes que el cristianismo, pues va a decir que Dios no nace, ¿no? No nace, no muere y es siempre el mismo, ¿no? ¿Ya? Ya que si naciese significaría que antes no era, y lo que no es tampoco puede nacer ni dar nacimiento a nada. ¿Ya? Entonces, si nace quiere decir que no es, de ahí que Dios no nace, es ingenerado, no tiene origen, no tiene ni principio ni final, ¿no? Mucho antes del cristianismo y sin conocer la cultura hebrea, ¿no? La religión judía sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nace, entonces quiere decir no era, pues, ¿no? No existía, ¿ya? Y si no existe, si no es, lo que no es, no puede nacer ni dar nacimiento a nada, ¿no? ¿Ya? Bien, eso es Genófanes. Ahora sí pasamos a Parménides. El ser es y es imposible que no sea. O sea, el ser es, a ver, vamos a poner acá. El ser es y es imposible que no sea. Es decir, el ser es y punto, es. Está ahí, existe, está presente, ¿sí? Lo puedes ver, está ahí, ¿no? Lo que cambia el cambio es aparente, dice, ¿no? Es engañoso, ¿ya? Nace aproximadamente el año 515, ¿no? Más joven que, 30 años más joven que Heráclito, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Eh, Conoce a Sócrates, llega a conocer a Sócrates. Ahora, ¿por qué, profe, se le llama presocrático si conoce a Sócrates? Se le llama presocráticos porque, digamos, Sócrates da un giro a toda la forma en cómo se venía presentando o venía estudiando, ¿no? la filosofía, ¿no? Sócrates da un giro, ¿ya? Da un giro, ya lo veremos más adelante. Por esa razón es una cuestión pedagógica, ¿no? O sea, pensamientos, o sea, filósofos que tenían un pensamiento anterior a lo de Sócrates, ¿no? A cómo después Sócrates empieza a razonar, empieza a pensar, ¿no? Que ya lo veremos más adelante. E influye notablemente en el pensamiento de este, como en el de Platón. O sea, Parménides influye en Sócrates y por medio de Sócrates influye en Platón, ¿ya? En Platón. Sin lugar a dudas, si Heráclito junto con Parménides son importantes, la gran mayoría de autores, de estudiosos, consideran que Parménides es el filósofo más importante de todos los presocráticos, de todos aquellos que consideramos presocráticos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque con Parménides se origina lo que es la metafísica o lo que hoy en día también se conoce como ontología, ¿no? Hemos visto las ramas de la filosofía en la primera clase y ahí están, revisen su teoría y ahí está la metafísica de que estudia del ente, ¿no? Del ser. Ontología también es un sinónimo, ¿no? Hay ciertas diferencias ahí, pero no nos vamos a meter en ello, ¿no? Simplemente decir que metafísica y ontología son similares, ¿no? Son iguales por no decir otra cosa. Entonces,
la filosofía adquiere su verdadera jerarquía, ¿no? Por eso es importante, y se constituye en forma rigurosa. ¿Por qué es importante entonces Parménides? Porque con él aparece la metafísica y la filosofía adquiere jerarquía y de forma rigurosa, y se constituye en una forma rigurosa, ¿no? Ya empieza a tener más constitución, ¿no? Ahí empieza a tomar forma, ¿ya? La filosofía. Hasta entonces la especulación griega había sido cosmológica. ¿Qué quiere decir cosmológica? Se había centrado en el cosmos, ¿no? En la physis, ¿no? Que es física. De ahí viene physis, ¿no? La physis griega, con propósito y un método filosófico, ¿no? Pero es Parménides quien descubre el tema propio de la filosofía y el método con el cual se puede abordar, ¿ya? Entonces Parménides es el que va a descubrir ese tema propio, aquello que le es esencial. ¿Qué es aquello que le es esencial? La metafísica, el estudio del ser, ¿ya? Como está subrayado ahí. Su filosofía no estaría simplemente sobre las cosas, es decir, si es el agua, si es el si es el aire, etcétera, no, sino en cuanto son o existen. ¿Se acuerdan esa palabrita? En cuanto son, en tanto que son, ¿se acuerdan? Que es cuando estudiamos los principios, ¿sí? Para eso hemos estudiado eso, pues, ¿no? ¿Ya? Antes, para que se pueda comprender en tanto que son, en tanto que existen, en tanto que son los entes, ¿no? Y el ente es el gran descubrimiento de Parménides, el ente o el ser, ¿no? ¿Ya? Parménides llega a la conclusión de que todas las cosas son el mismo ser, es decir, todas las cosas existen. ¿Qué decía Heráclito? Como todo está en cambio, como todo está en movimiento, en realidad no existen, ¿no? ¿Ya? Representa una postura contraria a la de Heráclito. Para Heráclito, el cambio y el movimiento son esenciales. Para Heráclito, el cambio y el movimiento son esenciales en la naturaleza. Para Parménides, en cambio, el movimiento es imposible. Es solo apariencia, pues el verdadero ser es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no se mueve. Mutar quiere decir moverse, transformarse, cambiar. Y el prefijo in es privativo, ¿no? O sea, sin movimiento, sin cambio, sin transformación. Bien, Parménides nos ha dejado o ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días, una de sus obras, pero solamente casi en íntegro nos ha llegado el premio, se llama así el premio. El premio quiere decir o el proemio, ¿no? Es la introducción de lo que es en nuestros libros actuales, ¿no? La introducción. Y 2 partes, ¿no? Estas partes sí no están completas, ¿no? El premio sí está casi completo, ¿no? Es un fragmento, ¿no? En hexámetros, ¿no? Que habla sobre la vía de la verdad, la vía o el camino de la verdad y la vía o el camino de la opinión, ¿ya? Sobre eso habla esa obra, ¿ya? Sobre eso explica, o eso es lo que explica esa obra. ¿Qué tiene alguna similitud con la teogonía de Hesíodo? ¿Qué dice? El camino de la verdad, vamos a sintetizarlo rápidamente, tiene que ver con la razón. No salió bien la razón, a ver. La R, ahí está. Y el de la opinión tiene que ver con los sentidos, ¿ya? La razón y los sentidos. Entonces dice, la razón simplemente me da opinión, no me da conocimiento, no hay conocimiento. Perdón, los sentidos. La razón sí, con la razón sí tengo conocimiento, llego a la verdad, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces lo leen ahí y está sencillo. Luego vienen algunas características antes, ¿no? ¿Qué quiere decir el ser? El ser es, o sea, el ser existe, el ser está, el ser es presente. Y es imposible que no sea, ¿no? El no ser no es. El no ser no es, bueno, si no es, si no es, entonces no existe, no está. Simplemente no podemos ni siquiera hablar de él. Es lo mismo el ser que el pensar. Y aquí está él, digamos,
el error, digámoslo así, que detecta Aristóteles, que Parménides hace el salto de lo que es la razón a la realidad. Una cosa es la cuestión lógica, la cuestión de razón, y la otra es que se cumple en la realidad, ¿no? ¿Ya? Bien, de estas afirmaciones se deriva una serie de consecuencias, unas características del ser, y aquí esto también es importante: el ser es uno o único, pues si hay, es uno único, si hay dos seres, pues ¿qué hay entre ellos, no? El no ser, pero decir esto significa afirmar que el no ser es. Es decir, si hay dos seres, uno no va a ser lo que el otro es. ¿Me dejo entender? O sea, no va a ser lo que el otro es, entonces hay como una especie de no ser. Y si no, y si hay no ser, entonces si hay, ¿no? Esa palabrita si hay ser, entonces quiere decir que el no ser existe, es, y esto es contradictorio, ¿no? Por tanto, concluimos que el ser es único, es uno, y que no existe el vacío, la nada, el no ser. No existe, ¿no? Simplemente no existe. Todo está lleno del ser, dirá Parménides, ¿no? Y si es uno, es único, también es indiviso, ¿no? Es decir, que no puede dividirse, ¿no? Bien, es eterno. El ser es eterno. Pues si no lo tendría, pues si no fuera eterno, debería tener un principio y debería tener un fin. Y esto significa que si tiene un principio, como decía Genófanes, ¿se acuerdan? Si tiene un principio, quiere decir que antes de que inicie, no era, ¿no? Entonces, decir que no era, en algún momento, entonces es también contradictorio. Por consiguiente, no tiene principio, ¿no? Es infinito, es decir, no tiene límites. Porque si lo tuviera, ¿a qué habría más allá de ellos, de los límites? Más allá de los límites habría el no ser, y ya sabemos que el no ser no existe, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo todo le va dando vueltas, ¿no? Cuestión lógica nomás. ¿Ya? El ser es infinito, porque si tuviera límites, entonces, ¿qué hay después del ser? El no ser. Pero el no ser no existe, ¿no? Entonces, es infinito, no tiene límites. El ser es inmóvil, es decir, no se mueve, porque moverse es dejar de estar en un lugar. ¿Ya? Dejar de estar. Y ese dejar de estar implica que pasa a otro momento, es decir, que deja de ser. ¿Sí? Pero el ser es infinito y no podría moverse hacia donde ya está. Si es infinito, pues lo ocupa todo, ¿verdad? Y si lo ocupa todo, no puede moverse. ¿Sí? ¿Vieron? Se dan cuenta del razonamiento. Todo es razonamiento lógico y lógicamente tiene razón, pero en la realidad no se cumple, ¿no? ¿Ya? Entonces, debemos tener entonces en cuenta que el ser es uno, eterno, infinito, inmóvil. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante Parménides porque descubre esto del ser, ¿no? Grábense esto, con Parménides y la escuela eleática, sobre todo con Parménides, se descubre esta palabrita importantísima para la filosofía, el ser, ¿no? La metafísica, la ontología. ¿Ya? Bueno, entonces, su ser esencial es, según Parménides, uno, eterno, infinito e inmutable. ¿Ya? Por ello se concluye que el conocimiento que nos dan los sentidos, ¿no? La vía de la opinión, es aparente, es lo aparente, no es conocimiento verdadero del ser. Pues a este solo se le conoce por medio de la razón, y aquí está, de la razón, de la lógica, pasa a la realidad, y no es así, ¿no? ¿Ya? Bien, y el último en aparecer es Zenón de Elea, que es discípulo de Parménides. ¿Ya? Es el más conocido de los discípulos de Parménides según Aristóteles. Según Aristóteles fue el fundador de la dialéctica. Entre él y Heráclito se disputan digamos, se disputan el nombre o el título de ser fundador de la dialéctica, ¿no? ¿Ya? Más adelante, por lo menos, a ver, 17, 18 siglos, 18 más 4, más 4 más 5, 18, 23 siglos después vendrá Hegel, ¿no?
que si nos da la vida estudiaremos a Hegel, ¿ya? Vamos a ponerlo mejor en letras. Esa es la H, por ejemplo, la E, la G, la E y la L. Un filósofo alemán, Hegel, que utilizará la dialéctica para sostener su filosofía, ¿ya? Fue el fundador de la dialéctica y nos lo presenta como un argumentador extraordinariamente hábil. ¿Qué es la dialéctica? Consiste en tomar una tesis aceptada, ¿ya? Pero por el adversario, o sea, y una admitida comúnmente, es decir, algo que con quien está discutiendo acepta firmemente y otra que es aceptada por todo el mundo, ¿no? Digámoslo así. Y mostrar que sus consecuencias se contradicen entre sí o la contradicen, ¿ya? Bueno, elaboró una serie de aporías. ¿Qué son aporías o paradojas? Significa problemas lógicos sin solución aparente, con las cuales trató de apoyar la teoría del ser, ¿no? O sea, con esas teorías propuestas por su maestro, demostrando la imposibilidad del movimiento. La aporía más famosa es la de Aquiles y la tortuga. Según Zenón dice, nunca podrá alcanzar Aquiles a una tortuga si la tortuga le lleva cierta ventaja. Aquiles, el más veloz de los hombres en su época, ¿no? Si la tortuga tiene una ventaja, Aquiles nunca va a poder alcanzarla. Eso es lo que dice. Ya que para alcanzarla Aquiles ha de pasar por el punto medio del espacio que la separa de ella, pero mientras lo consigue la tortuga habrá avanzado un poco, de modo que ahora para alcanzarla volverá a ocurrir lo mismo y así indefinidamente. De aquí les explico esto de Aquiles y la tortuga. Para ello hay que explicar la teoría de la línea, ¿ya? Otra aporía es la inmovilidad de la flecha disparada. Si un arquero dispara una flecha, esta siempre está inmóvil, porque todo cuerpo está o bien en reposo o bien en movimiento. Está en reposo si ocupa un espacio igual a su volumen. Como la flecha ocupa en todo momento un espacio igual a su volumen, está continuamente en reposo, ¿no? El propósito de Zenón con argumentaciones de este estilo es hacer ver que racionalmente el movimiento no puede ser explicado. Y otra vez, ¿no? Esta escuela es contraria a la postura de Heráclito, sino que conduce a conclusiones contradictorias. De esta manera se adhiere a la tesis del ser inmóvil de su maestro Parménides. Bien, pasemos a explicar una teoría de la línea y con eso también entenderemos la aporía de Aquiles y la tortuga. Acá hay un punto A y acá hay un punto B, ¿correcto? ¿Sí? En este vamos a explicar la aporía de la línea primero. Para que el punto A llegue hasta el punto B, primero, dice Zenón, tiene que pasar por la mitad, ¿no? Pero antes de llegar a la mitad, tiene que llegar antes a la mitad de esta mitad, ¿sí? Pero antes de llegar a esa distancia, tiene que pasar aquí, tiene que moverse a esta mitad. ¿Me dejo entender? Y así lo lleva hasta el infinito. De ahí dice que el punto A o el corredor que está en el punto A nunca podrá alcanzar al corredor del punto B. Ahora esto trasládanlo a Aquiles y la tortuga. Este es Aquiles y este es la tortuga. Cuando Aquiles quiera llegar al punto de acá, primero tiene que pasar por aquí. Pero cuando va a pasar por aquí, ya la tortuga dio un paso. Por lo tanto, no la va a poder alcanzar. ¿Sí? No la va a poder alcanzar. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Esto ha sido el video de hoy, un poco largo, pero espero que les sirva y les ayude sobre todo a comprender la realidad del movimiento, que en los primeros siglos fue un problema muy grande para estos pensadores, ¿no? El movimiento hoy en día quizás es mucho más fácil con la física que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, simplemente invitarlos a leer, a repasar y responder. Acá tienen unos videos complementarios, ¿sí? Quizás más cortos, ¿ya? Y realizar las actividades. Ahora vas a elaborar una línea de tiempo,
de los filósofos estudiados, los milesios. ¿Quiénes son los milesios? Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Los pitagóricos, acá sobre todo Pitágoras, ¿no? También está Filolao de Cotrona, ¿no? Pero ese no, solamente Pitágoras. Y los heliátricos, los que hemos estudiado ahora, y Heráclito. Una línea de tiempo, ¿qué quiere decir una línea de tiempo? Pones acá una línea, pones acá el año 500 tal, o el siglo 500 tal. Entonces, aquí nació Tales, acá pones Tales, y pones un pedacito algo, ¿no? Tales, su principio fue el agua, nada más, ¿no? Por aquí está otro año, por aquí está Anaximandro, entonces pongo acá Anaximandro, su principio fue unas pequeñas características nomás, ¿no? Tres ideas centrales y se acabó, ¿ya? Entonces, esa es una línea de tiempo para ahí ver un poco cómo se va configurando la filosofía. Y luego tienen preguntas para marcar, ¿sí? Son 12 preguntas que son del tema que hemos estudiado, de Heráclito y Parménides, y de la escuela de Elea, ¿ya? Muy bien, jóvenes, nos vemos la próxima. Cuídense, chao.